La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible. Un podcast de ONU para medios públicos UI. La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible. Hola, soy José Peralta. Y yo soy Irina Wilson, y en el podcast de hoy le vamos a dar cierre a esta temporada de episodios sobre el trabajo de la ONU en Uruguay. Fueron 12 capítulos en los que hablamos de los más diversos temas. Quisiéramos aprovechar este episodio para agradecer a los medios públicos por su disposición y colaboración en hacer realidad este espacio de difusión y comunicación sobre nuestro trabajo en Uruguay. Gracias a Fabiana Conti, a Silvia, Alejandra y a Ariel por articular esta alianza que esperamos se repita el año que viene. También queremos agradecer a los que nos han escuchado sábado por Radio Uruguay o los miércoles por Radio Cultura, también a aquellos que lo hacen por Spotify y muy especialmente a todos y todas los participantes de estos episodios que con su testimonio y compromiso permitieron que estos capítulos pudieran ser lo que son, una muestra de nuestro trabajo en el país. A todos ellos y ellas, muchas gracias. En esta serie comenzamos hablando de qué es la ONU y qué hace en Uruguay en términos generales. Les contamos que estamos en el país hace más de 70 años y que el sistema de Naciones Unidas en Uruguay lo componen más de 15 agencias, fondos y programas con mandatos específicos en los más diversos temas: educación, desarrollo, empleo, migraciones, género o cambio climático son algunos de ellos. En base a este contexto, hablamos capítulo a capítulo de temas específicos que atiende Naciones Unidas en Uruguay en conjunto con el gobierno nacional, departamental y local, con sociedad civil, con empresarios, sector privado y con la academia. Así, les contamos de algunos proyectos, iniciativas y trabajos en los siguientes temas, todos ellos de alta relevancia para el desarrollo sostenible de Uruguay. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 hablamos de crisis climática, cómo afecta a Uruguay el plástico y el consumo de plásticos. En el capítulo 3 hablamos de alimentación saludable en la infancia y adolescencia. Para el capítulo 4 decidimos hablar de mujeres inversoras e inversiones con perspectiva de género. Para el quinto episodio nos preguntamos si discriminan los uruguayos. Hablamos de racismo, xenofobia y desigualdad. En la sexta entrega de este podcast hablamos de los empleos verdes. ¿Qué son? ¿Por qué pueden ayudar a mitigar el cambio climático? ¿Y qué estamos haciendo en Uruguay al respecto? Luego, en el séptimo capítulo, hablamos de humanizar ciudades, innovar junto a la ciudadanía para el desarrollo sostenible. También conversamos de ciencia y tecnología uruguayas, dónde está parado el país al respecto, y eso fue en el capítulo 8. Luego hablamos sobre democracia paritaria, obstáculos a la participación, tratando temas de violencia política y violencia digital. En el capítulo 10 abordamos un tema que le denominamos la pandemia silenciosa, y ese era la salud mental. Luego hablamos sobre la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia en la salud. Y hoy vamos a hablar de los desafíos que tiene Uruguay para dar el salto al desarrollo. Por eso, en este último capítulo, invitamos al estudio a Pablo Ruiz Yebra, coordinador residente de ONU Uruguay, para que nos cuente de primera mano lo que fue este 2022 y lo que serán los próximos años de trabajo de la organización. Bienvenido, Pablo. Buenos días. Quisiéramos empezar a conversar un poco y que nos contaras qué evaluación haces de este año, del trabajo de la ONU en Uruguay, cuáles son tus valoraciones y en ese sentido que nos cuentes un poco cuáles son los principales hitos que tuvo este 2022. Bueno, el 2022 ha sido un año muy interesante para la ONU, su proceso de reforma también. En primer lugar, hemos tenido la oportunidad de profundizar muchas cosas que se hicieron los años anteriores, la recuperación progresiva de la pandemia, la relativa normalización de muchos espacios, no solamente a nivel de Uruguay, sino a nivel regional e internacional, han permitido caminar hacia una nueva normalidad, si se quiere utilizar ese término, y por tanto en ese marco hemos podido hacer e iniciar algunas de las actividades importantes que teníamos como equipo. Quisiera poder mencionar 3 o 4 cosas que creo que son relevantes. Pudimos iniciar el trabajo de la Agenda de Futuro, que es una agenda que estamos impulsando con todos los actores de la sociedad para promover una reflexión sobre cómo debe ser el Uruguay del futuro y qué pasos tiene que dar para pertenecer a la primera división del desarrollo y de los países desarrollados. Eso ya se inició en 2022. Pudimos también avanzar mucho en un tema que es importante, que es cómo financiar la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más allá del financiamiento público que se otorga a las políticas públicas en Uruguay. Hemos podido también acompañar a través de un trabajo que hizo el PNUD, por ejemplo, un bono sostenible que lanzó el Ministerio de Finanzas, y también con el apoyo del BID. Fue muy exitoso en movilización de recursos para el desarrollo vinculado al tema ambiental y a las metas de cambio climático.
hemos lanzado e iniciado el trabajo de un fondo que se llama el RAIF, que es un fondo para financiar proyectos de la segunda transición energética en Uruguay, pero sobre todo es un fondo también para hacer negocios de otra manera, de una manera que incluya no solamente los retornos económicos, pero también los impactos sociales y ambientales. Y cómo podemos, en general, no solamente en ese fondo, pero mirando al futuro, una economía en la que cuando uno mire un proyecto no mire solamente cuánto va a ser su retorno económico, sino cómo mejora, digamos, a la sociedad, ya sea desde el punto de vista ambiental o social. Y un mismo proyecto con un mismo retorno económico puede ser perjudicial para el medio ambiente o perjudicial en términos sociales o lo contrario. Por tanto, no son el mismo proyecto y de alguna manera tenemos que empezar a trabajar con una mirada mucho más integral, alineada con la Agenda 2030, y esa es otra área en la que hemos hecho progresos importantes este año y los va a haber más grandes del año que viene. Y bueno, ahí también hemos podido empujar algunos esfuerzos grandes en el tema ambiental. Sin ir más lejos, esta semana tenemos un gran evento mundial que por primera vez se reúnen los países del mundo para avanzar en la regulación de un tema tan complicado, tan delicado y al mismo tiempo tan conocido por la gente como es la contaminación de los plásticos, y cómo podemos mejorar en eso, trabajando con los estados, trabajando con las empresas, trabajando con la ciudadanía. Entonces eso también está, digamos, caminando este año y es un tema del que nos sentimos, la verdad, muy orgullosos, y creo que Uruguay va a ser recordado también por esa primera reunión mundial sobre el tema de plásticos. Va a haber muchas más, ¿no?, a lo largo de los próximos años, pero esta es como la primera y el puntapié inicial. Ahí tuvimos ocasión de conversar incluso con el presidente sobre la importancia de este evento, y también a otro nivel, pero hemos podido hacer algunos avances importantes en agendas vinculadas a no dejar a nadie atrás. Hemos podido analizar, por ejemplo, cómo no dejar a nadie atrás en la recuperación socioeconómica del COVID, cómo no dejar a nadie atrás por el impacto de la guerra en Ucrania, cómo no dejar a nadie atrás en términos étnicos. Ahí hemos hecho algunos avances interesantes porque es un tema bien importante, el de los afrodescendientes en Uruguay, los afrouruguayos, pero también los emigrantes afrodescendientes. Y en el tema de discapacidad, por ejemplo, hemos podido también hacer algunos avances bien significativos. Entonces, en general, tenemos un balance muy positivo, tenemos un equipo muy dinámico, nuestras agencias están colaborando de una manera realmente óptima y yo casi diría ejemplar en el mundo, y pensamos que con ese trabajo conjunto con el gobierno, con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia, el año que viene puede ser un año realmente muy exitoso para poder lograr y culminar un montón de cosas, y en ese sentido pues vamos a estar trabajando intensamente. Hasta aquí nos comentabas el trabajo de Naciones Unidas este año 2022. Comentanos ahora cuáles serían las actividades que se propone Naciones Unidas para el próximo año 2023. Sí, bueno, hay muchas actividades. Nosotros tenemos más de 250 intervenciones en el marco de cooperación. Quizás voy a tomar una que es la que pensamos que es más estratégica desde el punto de vista de país, que es aquella que pensamos que puede ayudar a definir cuál es el salto al desarrollo de Uruguay. ¿Qué tiene que hacer Uruguay en los próximos 10-15 años? Pensando en la Agenda 2030, pensando en ese desarrollo integral que incluye lo político, lo social, lo ambiental y lo económico, por supuesto. ¿Qué necesita hacer el país? ¿Cuáles son los cuellos de botella? ¿Cuáles son las oportunidades? Y ahí hemos empezado en el 2022, lanzamos los diálogos, también hicimos la primera reunión sobre crisis climática, una segunda con el gobierno en economía social y cooperativismo, y ahora iniciamos una serie de ellas en el 2023, donde vamos a hablar temas que son claves. ¿Cuál debe ser la inserción internacional de Uruguay? ¿Cuál es la apuesta que hay que hacer en ciencia y tecnología? Si el país quiere ser un país desarrollado, tiene que posicionarse en un tema tan importante como es la ciencia y la tecnología, tiene que invertir en ciencia y tecnología, tiene que hacer una apuesta a medio y largo plazo. Bueno, ¿cuál es esa apuesta que implica, etcétera? El tema de producción sostenible, cómo la producción actual uruguaya empieza a orientarse hacia la sostenibilidad para poder ser competitiva e incluso aceptada en el futuro en algunos mercados. Es otro área donde hay que trabajar. El tema de la paridad de política, ¿no? Nosotros pensamos desde Naciones Unidas que esa paridad y esa diversidad es también muy positiva en términos de crecimiento económico y de reparto de la riqueza. Entonces pensamos que esa paridad hay que también trabajarla, estudiarla y promoverla. Ese va a ser otro de los temas. Un tema clave que tiene que resolver Uruguay es el tema de la salud mental. Cuando decimos resolver, no es que se vaya a resolver completamente, pero orar es muy complejo. Es un tema también en el que hemos avanzado este año en el 2022, pero queremos realmente hacer una reflexión grande en el 2023 del por qué, del para dónde, con todos los actores de la sociedad. En fin, hay un amplio abanico del tema de violencia también. En esos temas queremos fomentar discusiones que incluyan a todos los actores de los diferentes signos políticos, de los diferentes sectores de la sociedad, que incluya a los jóvenes también, que tienen una voz muy importante cuando hablamos del futuro de Uruguay, en el presente ya, pero también en el futuro. Y la verdad que le damos una gran importancia a esta actividad, no tanto por el desembolso de recursos que implica, sino por el proceso de reflexión colectiva y por tener una mirada hacia adelante. Termino diciendo que
Si Uruguay no es capaz de leer a medio, largo plazo los cambios que se vienen en el mundo, que son muy grandes, algunos siempre va a haber un nivel de incertidumbre, pero tratar de anticiparlos y posicionarse y adelantarse a esos cambios que se vienen, va a tener una situación más complicada. O sea, es un país que es de una talla relativamente pequeña en el mercado internacional, que está muy insertado en el mercado internacional y que está obligado, digamos, a estar siempre en primera línea de esas transformaciones, ¿no? Entonces, por eso nos parece que esa mirada de medio largo plazo compartida por los diferentes actores de la sociedad es absolutamente crucial para el proceso de desarrollo, y esa me parece que es quizás la actividad para el año entrante de más peso desde el punto de vista de la política pública. Pablo, hace 1 año y medio que estás en Uruguay y 1 año y medio que estás ocupando el cargo de coordinador residente. Si tuvieras que hacer una evaluación personal de tu presencia en Uruguay y cómo lo encontrás al país, ¿qué podrías destacar de Uruguay? ¿Qué podrías contarle a nuestra audiencia qué es lo que más te gustó, lo que más te conmueve de este país? Y en el otro sentido, ¿qué te parece, también conversando de estos temas, cuál es el punto donde Uruguay tiene que seguir ajustando tuercas si eligiéramos uno y uno, ¿no? Bueno, en lo positivo, Uruguay es un país, me voy a situar ahora en el marco latinoamericano, que es quizás el país que está mejor situado para pegar ese salto al desarrollo, que es un ejemplo para la región en materia, por ejemplo, de avances en desigualdad, la política pública de salud, el pensional, la calidad democrática, cosas al relativamente bajo nivel de corrupción comparado con otros países. En fin, hay una serie de cosas que hace que Uruguay tenga una posición envidiable con respecto a la región y mucho que compartir. Ya comparte, pero podría compartir mucho más. Entonces yo pienso que ahí hay una oportunidad más bien también para aprender de lo que pasa en el mundo, para integrarse mejor, para tener mejor lectura de lo que pasa afuera, pero también para compartir todas las buenas cosas que Uruguay ha sido capaz de hacer pues a lo largo de su historia, ¿no? Algunas más recientes y otras de más larga data. Ese me parece que es quizás lo más bonito, y a mí, bueno, pues realmente poder trabajar en un país como Uruguay con esa perspectiva de cómo ayudar a Uruguay, pero también cómo aprender de Uruguay hacia afuera, me parece que es una perspectiva privilegiada y realmente un gran gusto y un placer. Desde la ONU, quizás en materia de retos, sobre todo con el contexto político de elecciones, digamos, no tan lejanas, en estos próximos 2-3 años, en un concierto internacional tan complejo como el actual, con la amenaza, digamos, de la guerra de Ucrania y sus impactos, el impacto que tienen las relaciones multilaterales, el impacto de la crisis climática, que también es enorme, todavía el riesgo de la pandemia que no ha desaparecido completamente, me parece que para Uruguay es crucial esa mirada del medio largo plazo y esa mirada conjunta de políticas de Estado. Pongo un ejemplo. Uruguay fue capaz de hacer una transformación de la matriz eléctrica y hoy tiene 98-99% de la matriz eléctrica limpia, con un acuerdo de los partidos políticos en su día. Si Uruguay pudiera tener eso para una serie de temas como los que mencioné antes, o educación, que no la mencioné pero que es absolutamente crucial también, en 5 o 6 temas, políticas de Estado que permitan al país pegar ese salto que necesita en los próximos 10-15 años, creo que va a estar muy bien posicionado. Al contrario, pienso que el riesgo es que si esa mirada no se da, una mirada de muy corto plazo puede acabar siendo complicada con toda una situación muy variable, en la que decisiones más de corto plazo, más tácticas, más geopolíticas que se puedan dar, pueden acabar afectando muchas de las buenas cosas que ha venido haciendo Uruguay. Entonces sí creo que esa reflexión sobre el futuro, esa mirada a largo plazo, esa mirada no tanto desde la batalla, del fragor de la batalla política, sino desde el compromiso que tiene el uruguayo realmente con su país y como ciudadano, es muy importante. Pablo Ruiz Yebra, coordinador residente de Naciones Unidas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La ONU en Uruguay. Agenda de Desarrollo Sostenible.